Hola, bienvenidos a este video correspondiente al área de gestión de proyectos transversales para la educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por la estudiante Natalie Botlaños Ruano y quien les habla, Nancy Edith Mesa Agudelo. Hoy hablaremos sobre un tema importante en la educación, la inclusión educativa y el enfoque diferencial. Mencionaremos su significado, en qué casos se aplica y por qué es necesario que como docentes tengamos en cuenta este concepto. El primer texto que debe ser tenido en cuenta para indagar en este término es El gran reto de la educación inclusiva en el siglo XXI, avanzar hacia la construcción de una teoría. En la investigación e innovación en inclusión educativa, diagnósticos, modelos y propuestas, en este se habla de cómo la educación inclusiva es un reto que existe en la educación para todos. El dar una educación transformadora tiene como objetivo que se evite la marginación o exclusión hacia cualquier persona. Para que esto se logre, es necesario tener la inclusión y la equidad como perspectiva para la pedagogía del siglo XXI. El enfoque diferencial se refiere a que las escuelas deben acoger a todas las personas sin importar cuáles sean sus condiciones físicas, sociales, emocionales, intelectuales o económicas y ajustar la educación a las necesidades y posibilidades de estas personas de tal modo que todos puedan acceder a esta. Entre las condiciones que hacen necesario un enfoque diferencial, se mencionan casos como las dificultades que pueden tener los alumnos con discapacidades para acceder a la educación, la situación de los inmigrantes de países como Guatemala y Belice en México, las problemáticas que enfrentan los adultos no alfabetizados o la atención especial que necesitan los estudiantes hipoacúsicos. El texto Repensar la inclusión desde la educación de Ramírez Íñigo habla sobre las experiencias de la inclusión educativa en Latinoamérica. Se expone que hay un vínculo entre la educación y la inclusión social y se revisan sus características mediante un análisis documental para finalmente dar una reflexión crítica sobre el tema. Este enfoque diferencial debe en parte sus orígenes al modelo de desarrollo neoliberal que en la década de los 80 profundizó la brecha económica y social existente en Latinoamérica, que provoca que ésta sea la región con más desigualdad social en todo el planeta. De esta manera se puede decir que la educación inclusiva en un comienzo no empieza por las necesidades y limitaciones de las personas discapacitadas, como se podría creer, sino que empieza por las necesidades y limitaciones que tienen las personas empobrecidas. En Latinoamérica y el Caribe, el 11,6% de niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y hay 34 millones de personas que viven con hambre, según cifras de la FAO del 2015. Además de esto, CEPAL 2015 registró que el 28,2% de las personas están en situación de pobreza y un 11,8% no tienen vivienda. Estas cifras demuestran qué tan crítica es la situación de la pobreza en la región y por qué existe una necesidad de adaptar la educación a esta situación. Para hablar del término inclusión es necesario plantearse qué significa el término exclusión, el cual se refiere a la restricción y la expulsión de ciertos individuos para poder acceder a derechos fundamentales básicos, tales como la vivienda, la educación, la salud y el trabajo. Es entonces que es importante pensar de qué manera podemos evitar que estas situaciones de exclusión sucedan. Esto se logra con procesos de inclusión social apoyados por la economía y la política social, buscando que la sociedad pueda adaptarse a las situaciones y muchas veces a las desventajas que tienen ciertos sujetos debido a la desigualdad social que muchas veces marginaliza a las personas empobrecidas, discapacitadas, disidentes de género o sexualidad, racializadas o extranjeras. Entre los factores escolares que se deben tener para que la educación tenga característica inclusiva, se menciona la importancia de la formación y el desempeño del profesorado, las acciones de atención a la diversidad, la organización curricular y escolar, la implicación de agentes sociales y gubernamentales y la vinculación de las familias y la comunidad en general. Por otra parte,
El documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación educativa del Ministerio de Educación Nacional, se habla de cómo en los últimos años Colombia adoptó una perspectiva del enfoque diferencial y la educación inclusiva. Esto con el fin de establecer unas dinámicas en donde se le dé una educación de calidad a los estudiantes. Esto se realiza en el marco del objetivo del Ministerio de Educación Nacional para el 2025, que es lograr que Colombia sea el país con mejor educación de Latinoamérica y del Caribe. Un término importante cuando se habla de enfoque diferencial y la conclusión social en la educación es el de orientaciones pedagógicas, que hace referencia a las acciones y estrategias que se hacen dentro del aula junto a los estudiantes para poder facilitar y potenciar sus procesos de aprendizaje, teniendo en cuenta sus diferentes características. Para mejorar la situación de inclusividad, el Ministerio de Educación está buscando que todos los establecimientos educativos puedan hacer una reforma en sus proyectos educativos institucionales, teniendo una perspectiva de diversidad que se enfoque en atender a la diferencia y en crear ambientes pedagógicos en lo que todos los estudiantes puedan sentirse cómodos sin importar sus características lingüísticas, sociales, culturales y sociales. Algo que se debe tener en cuenta con la inclusión es que esta es un proceso, no un resultado, por lo que requiere constante movimiento y cambio constante, necesitando de una participación efectiva que lleve al aprendizaje exitoso de todos los alumnos. No solamente basta con permitir a los estudiantes discapacitados dentro de un aula con los otros niños, sino que se debe buscar que los educadores puedan adaptarse a estas discapacidades para dar una educación eficaz que se adapte a las diferentes necesidades de cada persona. Además de esto, se deben eliminar las barreras que impidan la participación de ciertos miembros de la comunidad educativa. Entre estas barreras aparecen los dos principalmente, que son las barreras relacionales, relacionadas con el desconocimiento de las necesidades de los estudiantes, y las barreras actitudinales, que se relacionan con las falsas creencias sobre las discapacidades. En cuanto a los modelos que han abordado el concepto de la discapacidad, se encuentran el modelo tradicional y el modelo de rehabilitación, que se centran en las dificultades y limitaciones del sujeto. El modelo constructivista, que se centra en las barreras del contexto. El modelo biopsicosocial, que se centra en las relaciones del sujeto con discapacidad y su entorno. Y por último, el modelo de calidad de vida, que es el utilizado actualmente. En este, la discapacidad se centra en las necesidades de apoyo y los factores que pueden contribuir al desarrollo. Es importante en la educación que no solamente se hable de las habilidades académicas del individuo, sino que también se busque su bienestar emocional y social. Por último, es necesario hablar de la familia, la cual, según el Ministerio de Salud y Protección Social, es un escenario de producción y reproducción de la vida personal y social. En esta se construyen los primeros vínculos afectivos, y es por esto que es necesario que la familia se involucre en el proceso de inclusión para de esta manera poder garantizar que cada estudiante sienta que sus diferencias son respetadas y aceptadas. En conclusión, estos textos nos permiten entender la importancia de un enfoque diferencial en donde se busca que todos los estudiantes se sientan incluidos sin importar su diversidad, sea esta referente a las capacidades físicas, capacidades intelectuales, capacidades emocionales, género, sexualidad, raza, nivel socioeconómico o lugar de procedencia. Para que esto suceda, es necesario que cada institución educativa reforme sus proyectos educativos institucionales, que los profesores y compañeros tengan conocimiento sobre la diversidad y la inclusión, y que haya una participación activa por parte de entes gubernamentales, familia y toda la comunidad en general.